Después de lo ocurrido en el lago, cuando parecía que el asesino ya había llevado su violencia a un nivel casi imposible de superar, el silencio regresó. Pero no era un silencio de calma. Era un silencio incómodo, denso, como si algo se estuviera preparando. Esto es Testigos de lo Macabro. Bienvenidos al episodio número 21. Mi nombre es Luis David Ortega y hoy continuaremos exactamente donde lo dejamos en el episodio anterior, porque si algo ya había demostrado el hombre que se hacía llamar asesino del Zodíaco, es que nunca repetía exactamente el mismo juego. Siempre cambiaba, siempre se adaptaba. Y justo cuando creías entender su patrón, lo rompía. Y eso fue exactamente lo que pasó apenas 2 semanas después. 11 de octubre de 1969, San Francisco, una ciudad que, hasta ese momento, no vivía con el mismo nivel de paranoia que otras zonas donde el asesino ya había atacado. Calles iluminadas, movimiento normal, gente regresando a sus casas, taxis circulando como cualquier otra noche. Y, durante la madrugada, en medio de esa normalidad, un hombre de 29 años, Paul Lee Stein, trabajando, haciendo lo que había hecho tantas otras veces. Recoge a un pasajero para llevarlo a su destino. Cobrar, continuar, rutina, repetición, seguridad, hasta que recoge a ese pasajero en específico. Uno que no parecía diferente y que no destacaba, no levantaba sospechas y, al final, ese es el detalle más perturbador de todos, porque el peligro real nunca se ve venir. El trayecto comienza, nada fuera de lugar, luces reflejándose, silencio dentro del taxi o quizá una conversación mínima, irrelevante, lo suficiente para mantener la normalidad. Nunca lo sabremos. Pero, en algún punto, ya cerca del destino que pide este pasajero, la persona rompe el patrón, ya que le pide a Paul avanzar un poco más. Algo sencillo, unos cuantos metros, algo completamente normal para alguien que quiere bajarse en algún punto muy exacto. Sin embargo, ese pequeño cambio es lo que le crea la oportunidad, lo que lo lleva a un punto más oscuro, aislado y menos visible. Y ahí, sin ningún tipo de advertencia, sin discusión, sin tensión previa, el pasajero saca un arma y dispara directo a la cabeza. Una ejecución inmediata, precisa, sin ningún tipo de margen de error. Pero lo que transforma este crimen en algo completamente distinto no sería el disparo, sino lo que viene después. Porque, sin ningún tipo de prisa, sin caos, sin reacción impulsiva, el pasajero se queda como si tuviera todo el control del tiempo. Se inclina desde el asiento trasero hasta el delantero sobre el cuerpo, observa y, con una navaja que portaba, arranca un pedazo de la camisa del conductor, de manera limpia, intencional y consciente. Esto no se trata de un impulso, se trata de una decisión, y ese pedazo de tela no es solo un objeto. Ese pedazo de tela serviría como una herramienta, una prueba, algo que más adelante utilizaría para su propia narrativa que ya estaba construyendo, para demostrar que no mentía ni exageraba, que cada cosa que decía era real.
Luego de esta extraña acción, el pasajero simplemente se retira, abre la puerta del taxi y se va caminando. Camina sin prisa, sin correr, sin esconderse, incluso sin voltear. No demuestra nerviosismo, demuestra una total calma y control de la situación, como si no hubiera hecho nada, como si fuera parte del entorno. Y es precisamente eso lo que lo vuelve más peligroso, porque no se comporta como alguien que huye, se comporta como alguien que, como en previas ocasiones, tiene plena confianza de que jamás será detenido. Sin embargo, es en este punto de la historia donde todo se vuelve más extraño y absurdo, porque, a pesar de ser lo que él pensaba, no se encontraba solo. 3 adolescentes desde una casa cercana observan toda la escena, no completamente conscientes al inicio, pero lo suficiente para notar que algo no estaba bien. Lo vieron al hombre, vieron su postura, su comportamiento, su forma de moverse. Incluso vieron ciertos detalles claves de su apariencia que luego servirían para describirlo. Los jóvenes atinan a llamar a la policía, aportan información, ayudan, hacen exactamente lo que se espera de un buen testigo de un crimen. Sin embargo, a pesar de todo esto, el asesino se escapa. Pero no se escapa por ser más inteligente ni por tener un plan perfecto y elaborado, sino por un simple error. Un solo error que en apariencia pudiera ser pequeño, pero que resulta más que suficiente para arruinar toda la escena. Sucede que en la cadena de comunicación policial, después de la llamada de los jóvenes, la descripción cambia. No se sabe si se trata de un teléfono descompuesto o un simple error en la descripción, pero donde debía decirse hombre blanco, la policía lo comunica como hombre negro. Y este pequeño detalle, por más minúsculo que parezca, cambia completamente la dirección de la búsqueda. Patrullas se enfocan en el objetivo equivocado. Oficiales pasando de largo al verdadero sospechoso. Decisiones basadas en información correcta. Y mientras todo esto ocurre, el asesino seguía por la zona, moviéndose con total normalidad. Y es que para cuando este error humano se esclareciera, ya sería demasiado tarde. Hay versiones que incluso indican algo aún más incómodo. Oficiales lo encontraron, hablaron con él, lo cuestionaron y, sobre todo, lo dejaron ir. ¿Por qué? Pues porque básicamente no coincidía la descripción. Ellos estaban buscando a un hombre de color y se dice que se encontraron a un hombre con las características exactas que los jóvenes describieron, pero no era alguien de color. Ese momento no es solo un error, sino que es la oportunidad de oro perdida, probablemente la más cercana que tuvieron de detenerlo, y lo dejaron ir por simple falla humana. En este punto de la historia es cuando se crea el segundo bosquejo gracias a la descripción de los adolescentes. El primero, recordemos que es el bosquejo en el que lleva su disfraz característico, pero este obviamente es diferente al previo, uno que pasaría a la historia como la imagen de un rostro sin dueño. No era solo una cara, era un objetivo que para las autoridades se estaba volviendo imposible de cumplir. El bosquejo en el que se lo describe como un hombre blanco, de complexión media, que portaba lentes
y un corte de cabello estilo militar, según la descripción que pudieron dar los 3 testigos del asesinato. Pasan unas cuantas semanas y al inicio el crimen no se conecta. Parece un asalto o un homicidio urbano más, distinto a todo el patrón anterior que el asesino del Zodíaco presentaba. ¿Cuál era este patrón? Parejas en lugares aislados, como recordaremos del capítulo anterior, distinto a lo que ya se había construido, pero, como siempre, esto cambiaría cuando, infaltablemente, el asesino reclama su obra con una nueva carta. El 15 de octubre de 1969, apenas días después, una nueva carta llega a los periódicos, dirigida nuevamente y como ya había estado pasando, al periódico San Francisco Chronicle. Esta carta sería luego conocida como la carta Dear Editor o querido editor. Y en ella, el asesino no solo se adjudicaba el crimen, sino que lo utiliza, lo convierte en una burla, dejando en claro que sabía exactamente lo que había pasado, que es lo que les estaba relatando anteriormente. Estaba consciente del error, entendía perfectamente cómo lo buscaron y decide usarlo para nuevamente expresar su odio y humillar a las autoridades. Yo soy al que han estado buscando, pero no pudieron atraparme, incluso cuando yo estaba exactamente ahí. Esto no sería solo una frase, es una declaración de control. Es algo que quería decir: estuve frente a ustedes y nuevamente fallaron. Pero sus burlas no se detienen ahí, porque ahora ya no solo busca reconocimiento. Como planteábamos en el capítulo anterior, es un asesino que lo que busca es el reconocimiento y causar el mayor miedo posible. Y hablando de miedo, ahora busca miedo real, colectivo, incontrolable. Quiere que toda la población le tema, ya que lanza una amenaza que cambia completamente el juego. Y es que en el episodio anterior ya hablábamos de que él dejaba la posibilidad de atacar un autobús escolar o atacar a niños, pero en esta nueva misiva insiste nuevamente en atacar un autobús escolar, pero esta vez es más específico con su plan. Ya no es solo una idea, ahora habla de cómo lo va a hacer. Habla de disparar a los neumáticos. Y una vez que los neumáticos estén pinchados y el autobús inevitablemente tenga que detenerse, planea esperar a que los niños salgan y ejecutarlos uno por uno. No como una idea vaga, sino como un plan, como algo que podría hacer en cualquier momento. Y esto rompe completamente la percepción del caso, porque hasta ese momento el miedo tenía cierta lógica. Ahora, toda lógica hacia este individuo desaparece. Inevitablemente, la ciudad entra en paranoia. Padres con miedo, escuelas en alerta, rutas vigiladas, medios amplificando cada palabra. Pero la policía sigue sin respuestas, sin pistas, sin un rostro claro. Y, en medio de esa tensión, el asesino decide hacer algo todavía más extraño. Decide que va a llevar todo esto a la televisión. Y, aunque como veremos más adelante, esta parte de toda esta trama es medianamente dudosa, sigue siendo algo que levanta mucho el miedo hacia este individuo, ya que
anunció que iba a llamar en vivo. Menciona a Melvin Belli, un abogado reconocido, eligiendo que quería hablar con él. El 29 de octubre, cámaras encendidas, tensión total, esperando la llamada, y cuando finalmente llega, un hombre se identifica como el asesino. Se hace llamar Sam, pero, como les digo, este tema es un poco dudoso ya que había detalles que no encajaban. Su voz, su tono, su actitud no corresponde. El asesino habla de tener miedo. Habla de tener miedo de la cámara de gas. Menciona dolores de cabeza que lo obligan a cometer sus actos. De sentirse perseguido. En este caso ya no sonaba como alguien que se burlara, sino como alguien que está quebrado. Estas irregularidades causan dudas. Testigos que sobrevivieron a ataques, que son los que mencionábamos en la parte anterior, como Brian Hartnell, aseguran que la voz no coincide con la voz del atacante que valga la redundancia, atacó a ellos. Expertos analizan la llamada y la conclusión empieza a formarse. Probablemente no se trataba de el asesino, sino de un simple imitador. Alguien intentando formar parte del caos, alguien intentando apropiarse del miedo. Y eso, si lo preguntan, resulta todavía más inquietante, porque significa que el caso ya no solo generaba terror, sino que generaba imitadores que pudieran obstaculizar la verdadera investigación y detención de este individuo. Tiempo después y en cartas posteriores, el propio asesino lo desmiente, rechazando esa llamada y, invariablemente, dudándose nuevamente, dejando claro que él no era alguien que tuviera miedo a la cámara de gas. Afirmaba que él no tendría problemas al morir y que por tanto no tenía miedo de morir, ya que, como mencionábamos en la parte anterior, según su retorcida psique, él ya estaba acumulando esclavos que le servirían en el otro mundo y por tanto no era alguien que tuviera miedo de morir por ello. Afirmaba que él no era alguien que se quejara, reafirmando su identidad, su control y su narrativa. Y entonces el ritmo vuelve a cambiar, pero no hacia más asesinatos confirmados, sino hacia algo más inquietante: el silencio. Luego del asesinato del taxista Paul Stein, los crímenes se detienen, pero las cartas continúan y el juego psicológico de este individuo sigue activo durante años. Mensajes, burlas, amenazas y, entre ellos, uno de los mayores enigmas: un criptograma enviado en 1970, o sea, tan solo unos meses después. Este mensaje resulta mucho más interesante, ya que el cifrado, complejo y aparentemente imposible de resolver durante décadas, no fue descifrado ni por autoridades ni expertos durante años. El mensaje se convierte en símbolo del caso, en una pieza incompleta. ¿Por qué menciono que durante años? Pues básicamente porque no fue hasta el año 2020, más de 50 años después, que civiles, criptógrafos amateurs logran resolverlo. Esto es lo que hace muy interesante este cifrado, ya que es muy reciente su resolución y lo que encuentran nuevamente no es la identidad del asesino, no es una confesión y mucho menos arrepentimiento. Es más de lo mismo: desprecio, arrogancia, burla
y una reafirmación de la identidad del asesino. Se burla nuevamente y explica ciertos detalles que explican el por qué era imposible de atrapar a esta persona. Explica cómo es que él evitaba dejar huellas, cómo se movía, cómo obtenía armas en el mercado negro, las armas con que perpetraba sus crímenes, e incluso sugiere que el día del asesinato del taxista fue detenido y liberado. Gracias a eso es que sabemos de esta idea de que fue detenido por la policía, se burló prácticamente en sus caras y lo dejaron libre, reforzando esa idea incómoda de que estuvo cerca de ser atrapado en más de una ocasión. También retoma su amenaza, menciona bombas, incluye incluso diagramas de cómo construirlas, instrucciones, elevando el miedo sin necesidad de actuar. Deja algo todavía más, incluso en misivas que tomaron años en ser descifradas. Pero para llegar al final de todo este caso, y en mi opinión lo que resulta más perturbador de toda esta historia, fue el momento en el que el Zodíaco, en una de sus tantas cartas a la prensa, afirma que va a cambiar completamente su forma de operar, que dejará de anunciar sus crímenes y que los hará pasar por asaltos, por eventos aislados. Y, si eso es verdad, entonces nunca se detuvo, nunca dejó de matar, solo dejó de avisar. Esto nos abre la posibilidad de que el Zodíaco haya continuado operando durante quién sabe cuántos años, haciendo sus crímenes pasar por simples asaltos fallidos, muertes accidentales, crímenes aislados, cosas como la que ocurrió con el caso de Paul Stine, en el que se creyó que era un asalto común a un taxista, hasta que el Zodíaco inevitablemente reclamó su obra. En resumen, esto nos deja ver que es completamente capaz de cometer un crimen y hacerlo pasar como algo sin un mayor trasfondo. Esto nos hace preguntarnos qué tanto siguió actuando el asesino durante los 70s, qué tanto continuó, qué tantas víctimas tiene fuera de las oficiales y canónicas. Pues bueno, y que si les digo que podemos tener una respuesta mínimamente cercana de cuántas fueron sus reales víctimas, y agárrense porque esto es lo más aterrador. Y es que durante aproximadamente unos 5 largos años, después de decidir que ya no revelaría sus crímenes de forma literal tras el asesinato de Paul Stine, el asesino siguió enviando cartas a autoridades y periódicos. ¿Cuál es el detalle con todo esto? El detalle sumamente aterrador es que empezaría a firmar sus cartas con un contador tipo Zodiac 10, 11, 12, policía 0. Como si todo fuera un juego, queriendo hacer ver a las autoridades que él seguía juntando esclavos y ellos ningún arresto. En algún punto incluso afirma haber matado a nada más y nada menos que 37 personas, firmando esa misiva específica, la cual fue posteriormente conocida como la Carta del Exorcista, como Zodíaco 37, Policía 0. A pesar de que el 37
es una cifra que nunca se confirmó, deja una duda permanente. ¿Qué tal si es verdad? Y si muchos de sus crímenes realmente nunca fueron identificados como tales. Esto hace que realmente nunca se sepa a cuánta gente mató oficialmente, ya que pudo haber seguido matando durante toda la época de los 70s, los 80s. O sea, realmente no tenemos manera de saber si gente que moría en asaltos, en robos, en cosas así, eran al final víctimas de esta persona que nunca fue atrapada. Y hablando del hecho de que nunca fue atrapada, vamos con el tema sospechosos para finalizar con este caso. Y es que con el tiempo el caso se enfría, obviamente deja de ser una prioridad y deja de ser constante en los medios, pero el caso realmente nunca se resolvió, nunca se cerró. Y tristemente cuando eso pasa, lo único que queda son los sospechosos. Y es que más de 5,000 personas fueron investigadas, nombres que aparecen, desaparecen, algunos sin peso real, pero otros mucho más inquietantes. Arthur Lee Allen, el más conocido de los sospechosos, el que más se acercó, coincidía físicamente con las descripciones de sobrevivientes y de testigos. Vivía en un radio muy cercano a las zonas en que se cometieron los crímenes y tenía comportamientos muy extraños para sus allegados, comentarios inquietantes, incluso, aunque esto no sea una prueba real, pero es muy coincidente, tenía un reloj con el nombre Zodiac. Detalles que parecían demasiado específicos para ser simple coincidencia. Un amigo suyo incluso declaró que Allen había hablado de querer matar, de usar ese nombre y de enviar cartas, pero, a pesar de todo, este sospechoso se descartaría, ya que nunca existió una prueba definitiva. Las huellas no coincidían, el ADN no coincidía, y sin eso, tristemente, todo se derrumbaba. Siendo este el primero de 3 sospechosos que quise incluir. El segundo era Lawrence Kane, otro candidato muy fuerte para ser el asesino al final. Historial de violencia, comportamiento errático, antecedentes penales y presencia cercana en zonas clave, incluso testimonios que lo señalaban y sobrevivientes que decían reconocerlo entre fotos de muchísimos otros sospechosos. Pero, desafortunadamente, hubo muchísimas inconsistencias con este sospechoso, llegando incluso a momentos donde no podía estar presente en lugar y tiempo que fueron cometidos los crímenes, incluso teniendo muchos vacíos que impedían cerrar el caso y terminaron en el descarte de este específico sospechoso. Y, por último, Rick Marshall, otro nombre que surgió con los meses. Nuevamente tenía antecedentes agresivos, muchas conexiones con el entorno, similitudes en el lenguaje e incluso se comparó su letra con la letra de las cartas. Pero otra vez lo mismo, coincidencias y sospechas sin cierre, haciendo que este sospechoso nuevamente fuera descartado. Y, tristemente, ese es el patrón que define todo. Todo parece encajar hasta que deja de encajar. Todo apunta
hasta que se rompe y así el caso durante añísimos queda suspendido, sin culpable, sin respuesta y sin cierre. Un caso que incluso hasta la actualidad sigue abierto, ya que no hay manera de demostrar que de miles de sospechosos, uno en específico sea el culpable de los crímenes del Zodíaco. Es un caso que va a seguir abierto durante añísimos y realmente no sabemos si algún día llegue a concretarse, si existan nuevas evidencias o cosas que hagan que un caso que ocurrió hace más de 55 años o 56 años pueda tener una resolución. Pero, si me lo preguntan a mí, al final la pregunta clave ya no es solo quién fue el Zodíaco, sino algo mucho más aterrador. Si realmente alguna vez dejó de cometer sus crímenes o si, como él prometió, simplemente aprendió a no volver.